Los chismes son casi tan viejos como la misma humanidad. Han evolucionado con ella y ahora se llaman fake news. Bienvenidos a la capacitación virtual sobre cómo detectar noticias falsas o fake news. Soy Alejandro Rugama y estaré compartiendo con usted algunas de las maneras para que podamos nosotros identificar y no caer en estas noticias falsas. Yo considero en lo personal que las noticias falsas son como la típica historia de los chismes del barrio. Es decir, nosotros siempre hemos encontrado algún tipo de chisme y lo replicamos, y en las redes sociales no es la excepción. Aquí también encontramos chismes que ahora son llamados fake news o noticias falsas, que es parte de todo un movimiento de la posverdad o la verdad que nadie quiere aceptar. Y en ese caso entonces vamos a hablar sobre este tipo de noticias. En algún momento todos nosotros caímos como víctimas en las noticias falsas. ¿Quién no se acuerda o quién no compartió el falso comunicado del Ministerio del Trabajo que decía que estaban canceladas el trabajo a todos los servidores públicos del Estado? Y nosotros nos lo creímos, algunos incluso estaban celebrando por la noticia y no nos dimos cuenta o no nos detuvimos a pensar de que era una noticia que podía ser falsa, que no había salido en ningún otro medio y que en las redes sociales se hizo viral muy rápido. Además que, como pueden ver más de cerca, la imagen del comunicado no es tan verídica, la tipografía ni siquiera es parecida a la que usa el Estado para poder dar su comunicado. Y también caímos en algún momento en aquella noticia que decía que Donald Trump estaba firmando una ley que estaba permitiendo a los ciudadanos nicaragüenses viajar sin visa a los Estados Unidos. Y increíblemente algunos de los usuarios, o muchos más bien de los usuarios de redes sociales, sobre todo de Facebook, caímos en este tipo de noticias, aunque supiéramos o aunque estuviéramos claros de que la noticia era un tanto o era demasiado buena para ser verdad. Hasta los medios en algún momento llegan y caen en las garras de los fake news o de las fake news. En este caso, un medio nicaragüense, Canal 10 por ejemplo, en ese afán por tirar información de manera casi inmediata, publicó una nota que estaba siendo viralizada a nivel internacional sobre una alerta que estaba haciendo la Organización de las Naciones Unidas sobre un megaterremoto que iba a afectar México y Estados Unidos. Pero es gracioso porque todo el mundo estaba compartiendo esta noticia porque lo publicó un canal nacional, pero nadie se puso a pensar que primero, ¿qué tiene que ver la ONU con información sobre terremotos? Y segundo, ¿desde cuándo tenemos nosotros los seres humanos o todas las agencias científicas y de seguridad y de medio ambiente tenemos la posibilidad de predecir que va a haber un terremoto? Es decir, nadie se preguntó eso en el momento que salió la noticia, simplemente la compartimos y pensamos que estábamos haciendo lo correcto porque un medio nacional muy conocido y que tiene muchos seguidores en sus redes sociales lo estaba compartiendo. Entonces esto es parte de lo que logramos ver en las redes sociales. Pero primero, ¿qué son las fake news o qué son las noticias falsas? La descripción más sencilla que podemos dar sobre esto es que es información falsamente descriptiva que busca manipular a la audiencia sin importar su propósito. Es decir, no importa cuál sea el tipo de noticia, no importa cuál sea la información que se esté dando, lo que siempre pasa es que tratan o están manipulando la información a través de descripción, tal cual es lo que nosotros queremos escuchar. Es decir, las fake news dicen lo que nosotros queremos escuchar o lo que nosotros esperamos escuchar o algo que nos pueda sorprender. Y esto es parte de una ley básica de la publicidad. Darnos la información que queremos nosotros escuchar, ocupar la información que queremos nosotros escuchar. Entonces la fake news es básicamente eso, información que describe falsamente datos y que busca manipular a la audiencia con un propósito, cualquiera que sea. Incluso el Papa Francisco hace poco, hace unos días, nada más una semana, estuvo hablando, dio ciertas declaraciones sobre las noticias falsas, las fake news, y entonces él dijo, lo que le dijo la serpiente a Eva fue la primera fake news de la historia.
tomando en cuenta de que incluso el líder religioso está claro de que en redes sociales y en el mundo se viralizan de manera constante, casi diario, casi a cada minuto, información totalmente falsa, información que no necesariamente tiene que ver con la realidad o manipulan algún aspecto de la realidad. Por ejemplo, parte de las noticias falsas en las que hemos caído, y esto va a ser también bueno para que podamos identificar algunas de las noticias falsas y poder saber cómo diferenciar una noticia real de una falsa, aunque es complicado en realidad hacerlo, es estos dos ejemplos que tenemos aquí. ¿Cuántas veces no han dado por muerto al presidente de Nicaragua, al comandante Daniel Ortega? O en este caso, la noticia que salió hace un año o hace varios años, sobre todo el año pasado, que se hizo muy famosa, fue esta noticia que la imagen fue sacada el día de ayer, jueves 25 de enero, fue sacada esta información, y la página de donde encontramos esta noticia tenía fecha de viernes de 26 de enero, es decir, un día adelantado. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que comenzar a observar si las noticias son verídicas o no. Primero, la noticia hablaba de que el presidente de Nicaragua había muerto en un accidente aéreo en el que una avioneta cayó en unas montañas y que 5 de los pasajeros que iban ahí fallecieron, entre ellos el presidente. Es decir, este tipo de noticias es muy común, muchas veces lo compartimos en las redes sociales, y la principal red social donde se encuentra este tipo de contenido es Facebook. Por eso Facebook está intentando poder sacar algún tipo de estrategia para poder identificar fake news, o para poder eliminar fake news, o para que nosotros al menos podamos detectar cuáles son las noticias que son reales y las que no lo son. También este ejemplo de el año pasado, durante las lluvias en Nicaragua, en Centroamérica en general, salió la falsa noticia de un deslave que hubo al lado norte de nuestro país, y que había provocado más bien la destrucción de una de las calles principales, de las carreteras principales que une los departamentos de Jinotega y Matagalpa. La información parecía muy verídica, estaba casi redactada de tal manera que podíamos incluso identificar nombres de representantes de la Cruz Roja, representantes incluso de ciertos medios de comunicación, y todo el mundo comenzó a difundirla, pero nadie se tomó la molestia de identificar si esas fotos en realidad pertenecían a Nicaragua, y no lo eran. En realidad las fotos no pertenecían a nuestro país, y nosotros estábamos viralizando este tipo de contenido simplemente por querer tener la información inmediata. Los medios, o hay medios más bien, que han sido creados con el único objetivo, con el único fin de dar noticias falsas. Una de las páginas que más noticias falsas estuvo compartiendo el año pasado, en 2017, a nivel latinoamericano sobre todo, es Chronos Times. Chronos Times es una página que se creó con ese objetivo. Se hizo un fanpage por cada país de Latinoamérica. En este caso nosotros tomamos la referencia de la página que está habilitada como Chronos Times Nicaragua, pero había una página llamada igual para cada país de Latinoamérica: Chronos Time Costa Rica, Chronos Time Argentina, Chronos Time México. Y esta página lo que hizo fue hacer creer o publicar en cada uno de los países de Latinoamérica que Donald Trump, el que ahora es presidente de Estados Unidos, estaba intentando comprar cada uno de los países, y publicó una versión para cada uno de los países de América Latina, desde México hasta Argentina. Y entonces nosotros llegamos a un punto en el que compartimos esa información, un punto en el que nosotros, sin tomar en cuenta de que es una noticia totalmente absurda, simplemente la compartimos, algunos para contrarrestar y decir: no, esta noticia es falsa, pero de manera casi sin pensar, lo que estamos haciendo es dándole más viralidad a este contenido. Entonces, la primera recomendación para no seguir promoviendo noticias falsas es: cuando nosotros identifiquemos una noticia falsa, no compartirla, no comentar, no reaccionar, porque entonces lo que hacemos es echar a andar el algoritmo de Facebook, que seguramente ya han conocido o manejan un poco cómo funciona el algoritmo de Facebook. Si no, les explico de manera general. El algoritmo de Facebook se compone de 3 aspectos.
las reacciones, los comentarios y la cantidad de veces compartida de una publicación. Entonces cuando yo comparto una publicación, cuando yo comento una publicación y cuando yo reacciono a una publicación, lo que pasa es que Facebook dice, bueno, este contenido debe ser tan bueno para que la gente haga las 3 cosas o 2 de esas 3 cosas. Entonces yo voy a mostrárselo a los amigos de la persona que compartió esta publicación y a los amigos de los amigos de esa persona. Y así es como se hace viral una publicación, sea real o no sea real, usando el simple método del algoritmo de Facebook. Pero en este sentido, cuando nosotros comentamos o reaccionamos o compartimos una publicación, sea para contrarrestarla, simplemente le estamos dando más viralidad. Y por ahí tenemos que comenzar a detenernos un poco a pensar si es productivo poderlo hacer. Chronos.Time, como les decía entonces, fue la plataforma que se dedicó a crear noticias falsas durante el último año, principalmente en el 2017. Una de las noticias más controversiales fue justamente esa que les comentaba, de que Donald Trump estaba viajando a los países de América Latina para comprarlo y para que miren cómo funciona en realidad el algoritmo de Facebook y cómo es que estamos nosotros más bien, en vez de contrarrestar, estamos compartiendo y haciendo más viral este tipo de noticias. Voy a mostrarles un video bastante sencillo que muestra el timelapse de de Facebook y la noticia falsa de Chronos.Time. Este entonces es el video de el cronómetro o el timeline, de la página de Facebook, en el que varios usuarios estaban compartiendo la noticia. Muchos decían no es mentira, otros decían es el Día de los Inocentes, por ejemplo, otros decían este señor está loco, otros decían cómo es posible que puedan dejar de hacer esto, pero al final entre cada noticia, entre cada comentario que hacían, había una cierta cantidad de usuarios que estaban comentando, que estaban compartiendo, que estaban reaccionando, y lo único que estábamos generando nosotros como usuarios de estas redes sociales era hacer más viral esta publicación. Entonces este es un ejemplo básico de cómo estamos nosotros compartiendo noticias falsas y cómo tendríamos que comenzar a dejar de hacer de hacer viral este tipo de contenido. Ahora, para ir terminando y para dar algunas recomendaciones generales, ¿cómo podemos hacer para detectar las fake news? ¿Cuáles son los mecanismos para poder identificar noticias falsas en redes sociales? Primero, no hay que creer mucho en los títulos sensacionalistas que tenemos en las noticias. Generalmente los medios de información responsables no usan títulos sensacionalistas, aunque sea una ley de la comunicación, no lo usan realmente. Es decir, si voy a hablar sobre, en un caso, la muerte de algún famoso, digo, hoy el cantante fulano de tal murió a los tantos años de edad, y no pongo un título tal como el que encontramos en esta publicación: muere hoy Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, que es muy directo, que es muy sencillo y que te da la información de manera directa. Siempre los medios de comunicación van a intentar darte en el título un enganche, es decir, el título no te va a dar la información, el título lo que va a hacer es darte el medio para que a vos te interese esa información. En este caso usaron un título sensacionalista en el que daban por hecho la muerte del presidente de Nicaragua, pero además hay que fijarnos en las fechas de las publicaciones y en los autores de estas. Generalmente una noticia falsa no tiene nombre de autor, no tiene una persona que haya escrito esa noticia, porque la intención no es dar a conocer al autor de la noticia, al periodista en este caso, sino la intención es mentir y hacer creer a la gente noticias que están totalmente fuera de lugar. Entonces hay que fijarnos primero en los títulos, si son o no son sensacionalistas, si son o son correctos, y en las fechas en las que se están publicando, como el ejemplo que les daba de esta publicación. Esta imagen la sacamos el jueves 25 de enero, pero la fecha que tenía era del viernes 26 de enero. Entonces es un dato muy interesante. Generalmente las publicaciones falsas tienen la fecha del día siguiente, y eso permite que la gente crea que la noticia es real, y eso es prácticamente imposible. Ningún medio de comunicación va a escribir una noticia con una fecha en futuro, jamás. No podemos creer ese tipo de noticias. Lo demás o lo otro que hay que hacer es revisar los detalles de ortografía y redacción. Siempre hay que fijarnos bien si la noticia está bien escrita en aspecto ortográfico,
y en redacción. Por ejemplo, esta noticia corta muchos de los aspectos ortográficos o gramaticales y no pone comas, no pone tildes, no pone mayúsculas donde debería ir palabras o letras más bien en mayúsculas. Entonces este tipo de cosas debería dar una alerta a nosotros de que la noticia no es totalmente real o que hay algo mal con esa noticia, porque los medios de comunicación tienen mucho cuidado en la ortografía. Es lo primero que nosotros como usuarios de redes sociales les criticamos a los medios de comunicación. Entonces cuando veamos una noticia tenemos que estar claros que primero tenga todo un estilo de redacción tal cual es de los medios que estamos acostumbrados a recibir noticias reales y que las leyes ortográficas se cumplan, porque en esos detalles es donde también podemos identificar si la noticia es falsa o no. Los otros datos que hay que tener en cuenta es investigar la fuente, buscar la información y información que sea relacionada, información que sea compatible con la información que nosotros estamos leyendo, información que parezca que tiene relación o que en realidad tenga relación con esta información que nosotros estamos leyendo, y confirmar que no es una broma. El ejemplo más claro de esto, que no entra dentro de confirmar e investigar, es lo que pasó con la noticia que dio la Radio Ya, por ejemplo, hace algunos meses atrás, y era una muchacha que estaba diciendo que había muerto por un asalto que le habían hecho, que le habían robado el teléfono y que los ladrones le dispararon, y nosotros como usuarios damos a conocer este tipo de noticias, y en efecto la muchacha estaba haciendo un trabajo para una universidad de Managua y no era una noticia real, pero ella difundió una noticia para poder ganarse una nota. Entonces a veces las bromas también llegan a parecer tan ciertas y nosotros nos prestamos a que sean virales y pueden llegar a desatar fake news desde los medios de comunicación. Entonces básicamente este es el dato que les traíamos sobre las noticias falsas. Esperamos que puedan ponerlo en práctica. En realidad es muy sencillo, en realidad es algo que hay que tener en cuenta, pero pasa desapercibido a nuestros ojos porque estamos en un mundo virtual en el que las cosas pasan totalmente rápido. Muchas gracias por la atención y seguimos o nos vemos más bien en otra capacitación virtual.